012 de marzo del 02026. Al comenzar esta reflexión, en esta introducción, como parte de esta reflexión BBET, mi total respeto, responsabilidad, y en esto poder explicar que el largo proceso de la vida sobre mi cumplimiento y mi desarrollo de la vida como todo ser humano, pero tomando cuerpo físico de esta maravilla de la inteligencia y la verdad del ser humano, la luz del Padre desde que llegué a la humanidad, en un proceso de amor, de inteligencia del Padre Celestial con mi total, absoluta honestidad, humildad, y en mis procesos personales como desarrollos distintos, por supuesto, mayordomías y responsabilidades, mis mejores esfuerzos siempre honestos. Ningún dinero que ha llegado a mí es dinero deshonesto. Ningún contrato hecho con ninguna forma ni expresión de oscuridades. Ningún acto de transgresión moral como una estructura de mi pensar, mis principios y mis valores. Ningún concepto que pueda distorsionar, ni ninguna cartita debajo de la manga, ni dineros que me han llegado sobre ninguna transgresión. Los hackeadores y transgresores como el kármico Satanás, la kármica serpiente y el kármico diablo y toda esta legión larga a través del tiempo para ir explicando en esta reflexión como el canal a YouTube en la responsabilidad sobre conocimientos. Ayer, en una pequeña expresión de este proceso en Chile, donde el sello del Padre fue ya en este nuevo presidente mandatario como un proceso de conocimiento, el sello desde el 15 de diciembre del año 2025. El presidente, dentro de una de sus instrucciones, dice: se va a corregir todo concepto que las tecnologías no permita que el ser humano dé su propia expresión sobre sus propios canales, siendo una expresión muy correcta frente a que aquellos que quieren manipular los sistemas en la tecnología o canales o expresiones del ser humano sea un proceso castigado. Lo vivo a cada instante y por mucho tiempo. Mi conocimiento de entrega como concepto de historia, existencia del Padre Celestial, sobre una mirada universal de este gran conocimiento, Dios, el Padre Celestial, como el ser humano quiera llamarlo. Es una verdad y mi responsabilidad en la luz del Padre, que ayer estuvo varias veces, y en el proceso del Congreso, en la sesión donde se hace el cambio de mando, la luz del Padre estuvo varias veces. En el proceso del deporte también. Y en esta gran verdad, la luz, la multiplicidad, la distribución, que desde pequeña lo he ido explicando y lo vuelvo a confirmar, es esta verdad, esta estructura. En esta reflexión trataré de explicar, pero ya, presidente José Antonio Kast permite en su discurso un concepto muy claro sobre ya formas de su expresión como compromiso frente a su responsabilidad. Cualquiera que quiera transgredir los conceptos personales en libertad del desarrollo de cada ser humano va a ser enjuiciado y sentenciado por transgredir la libertad de cada uno. Mi responsabilidad tomó bastante tiempo para poder decidir, dándole el tiempo a todos estos kármicos transgresores, y digo kármicos en qué concepto: narcotraficantes siempre, práctica de brujerías y actos de magia negra, trabajos energéticos y distorsión del desarrollo del ser humano sobre todas las capacidades, todas las religiones, tomando el conocimiento absoluto del Padre Celestial. Mi responsabilidad, la prueba absoluta, la luz que en sí el Padre
la luz misma de Jesucristo como continuidad del proceso del Espíritu Santo, la abundancia, el proceso de la verdad, la existencia del Padre Celestial en la forma que el Padre necesita comunicar con amor, pero también con todo lo que estas formas de energía quieren transgredir. Mis mayordomías como concepto de madre, aun cuando mis hijos ya son todos adultos, mi preocupación para cada uno de ellos y, por supuesto, en forma absolutamente libre, también dar mi opinión o mis sugerencias sobre ciertos conceptos. Eso es una decisión que ellos toman en su propio proceder. Pero nunca daría o daré a mis hijos en un concepto de oscuridades. En estos dos procesos, Josefina González y Alejandra en este proceso. Dar sus hijos como pacto para poder obtener intereses y sacrificar la vida por toda la vida es un proceso que la humanidad no puede volver a repetir, y en la transgresión del sacrificio de la vida de esos seres humanos, la profanación sobre la historia de la humanidad, que es en total el proceso de esta verdad. En esta introducción, mi total respeto de la reflexión para poder entender con toda mi humildad un proceso que ha sido largo para poder cumplir a través de la historia, tomando cuerpo físico, la energía del Padre Celestial, el Espíritu Santo, la presencia del Padre, y tomando el concepto de no una religión en específica, porque de ellas aprendí mucho y muy agradecida, de varias, pero sí entender en el proceso para que el ser humano en esta responsabilidad pueda comprender que mi forma objetiva puede ser una forma de mayor conexión con el ser humano, en aquellos que todavía piensan de tal o de tal forma. En esta gran responsabilidad y mi total humildad, mi gratitud. Decisiones ya se toman y el proceder que siempre he explicado, que muy agradecida que algunos también los tomen en sus propios discursos o formas de pensar, en sus capacidades distintas, o también en esto que lamentable tengo que decir, se hackea mi reflexión a través del tiempo para que la kármica aparezca como que el conocimiento es de ella, diciendo, blasfemando, injuriando, como actos de hackeadores, sobornadores, copias, hackeadores de cuentas y formas del conocimiento del ser humano para ella aparentar sin hacer ningún esfuerzo, como todo ser humano responsable hace el trabajo justo en un dinero honesto, hackear estas reflexiones junto a el diablo kármico y a Satanás el kármico en este proceso y tantos otros que ya en la tecnología avanzada, en esta misma ley que coloca y le explica José Antonio Case, es un proceso de respeto al ser humano. Cuando el ser humano gana su dinero en forma honesta, el Padre ayuda a aquellos quienes transgreden y roban el conocimiento. Es un proceso de delitos, y los delitos deben ser un proceso, como también lo he explicado a través de todos los años, castigos o sentencias ejemplificadoras para que el ser humano no vuelva a repetir los mismos errores, y en eso, pero si él lo hace, yo también lo puedo hacer, una forma en el subconsciente del ser humano que lamentablemente ellos manipulan psicológicamente, estados de control de manipulación. Al comenzar esta reflexión, mi total respeto. El día de ayer, siendo un día especial como un día miércoles, el sello del Padre estuvo en el Congreso en las horas después de las 12:15 para poder explicar la maravilla de la existencia del Padre Celestial y mi responsabilidad a la humanidad única e irrepetible. ¿Por qué? Para no distorsionar la verdad frente a tanta proceso distorsionador de la verdad, y en esto las tecnologías también lo hacen, acreyéndose el conocimiento del otro, distorsionando la verdad o distorsionando el origen del conocimiento de que le pertenece atrás en bambalinas, una persona limpiando cuando debería ser esa persona, organizando, ordenando, limpiando, cuando esa persona es la que tiene el concepto, la capacidad y el desarrollo que ha hecho a través del tiempo. Y el otro que solo hackeó, mintió, falseó,
falsificó identidad, falsificó firmas, querer aparentar lo que no es y lamentablemente, sobre procesos de oscuridad, lamentablemente, frente protegidos, todos esos procesos, en esta verdad firme, cruda, lamentable, el ser humano debe volver a despertar, entendiendo que cada ser humano se desarrolla en sus propios esfuerzos y sacrificios. Y con esto explico, nunca, en ningún momento de mi vida, porque esta verdad es el respeto al Padre Celestial, por lo tanto mi conducta y comportamiento van de acuerdo a eso. En ningún momento de mi vida, a pesar de todas las veces acaba de salir un vampiro, mis ventanas abiertas y el sol abierto, el proceso en algún momento donde tantos transgredieron mis desarrollos laborales y llamadas de las cuales no entendía, ciertos despidos, que era un proceso de no entender qué era lo que sucedía cuando no había ninguna razón. Entendía en ese proceso que algo pasaba. Nadie tiene derecho a transgredir el destino, el respeto del ser humano. Y aún en esas instancias, ni siquiera se me pasó por la mente en pensar en que alguna otra forma paralela, oscura, pudiera ser mi desarrollo para obtener mi dinero, que es lo que Satanás quiere manipular, porque ellos no tienen ni inteligencia, ni cuerpo físico, ni consecuencias. Parte abajo de la cintura son demonios, degradación de animales y transgresión sobre el verdadero concepto de la estructura del ser humano, los kármicos y las kármicas. En este gran proceso nunca pensé en distorsionar sobre actos de inmoralidad o de procesos que transgredieran mi forma de pensar en lo que yo decido como convicción y como forma y estructura en mis propias decisiones. Todo esto fue manipulado de tal forma para que yo cayera, y hoy vengo a entender por qué fue tan intenso todo eso, porque ya todas ellas, todos ellos participaban de la historia de la humanidad, que el Padre me requiere la humanidad en el cumplimiento a través de todos estos años, para poder explicar. 2 meses antes, el Papa Juan Pablo XXIII recibe la visita de un extraterrestre el año 1961, 2 meses después, junio, 2 meses después mi llegada a la humanidad. Por favor, entregue esta verdad 020 años después. La Iglesia Católica cumplió este proceder y lentamente, con el cuidado, para poder entender que extraterrestres, ángeles, ovnis, somos estructuras del Padre Celestial en amor y en apoyo a la humanidad. En esta gran verdad y introducción de mi total respeto, responsabilidad, agradeciendo ciertos elementos que va permitiendo, autoridades o formas que van tomando un concepto. El sello fue ayer, la protección para su familia, del Padre Celestial a la humanidad, con la energía puesta en toda esta expresión. En el Congreso, en Viña, en Valparaíso, donde se hizo el cambio de manto. La expresión después del discurso, la forma que José Antonio Kast entrega a la humanidad, entrega a Chile sobre el proceso, un concepto también de responsabilidad, donde aquellos que no cumplan y que aquello que fue manipulado por votaciones de intereses o poderes se corrija en el tiempo, un proceder de respeto y responsabilidad a quien le compete, con el respeto que merece cada autoridad y cada proceder, tanto personal en mi vida y desarrollo, como en la vida también de cada ser humano en este proceso de la vida. La luz del Padre Celestial es la muestra de esta verdad, y mi responsabilidad para mostrar que ningún proceso de estructura del Padre puede vivir en aquello que sea ambiguo. La dama de compañía que hablaba el dragón viejo como un concepto, no entender qué era lo que quería decir con cuidar abuelitos. Después que le pregunta a una amiga de la expresión de la dragona vieja que dice, bueno, sé dama de compañía, pensando que era cuidar abuelitos, le pregunto a una de mis amigas, ¿qué significa eso?
es cuidar abuelitos. Me dice, no, es otra cosa, y se ríe. ¿Cómo? Para poder entender que en este concepto no es que sea inocente, es que yo no comprendo que ese concepto se pueda desarrollar frente a una madre que le dice una solución a su hija de lo que también ha manipulado sobre este concepto. Formas en el primer punto de esta reflexión para poder ir entregando ciertos elementos que van a ser un proceso investigativo, porque yo no puedo dar privilegios a ningún ser humano cuando su transgresión ha sido tan grave en esta gran verdad que el Padre requiere sobre mi cumplimiento, la energía, la abundancia del Padre en amor, en prosperidad, en paz a la humanidad para sus desarrollos y su evolución en todo continente, tribu, lengua, nación y pueblo. Lamentablemente, los errores o debilidades fueron cometiendo en cajas de plátano, como Bad Bunny y el proceder de Ricky Martin, elementos que son maravillosos en la lectura de todos estos mensajes en distintas expresiones, pero en la paz y el amor, no por competencia. El desarrollo de la humanidad siempre ha sido igual. Los órdenes de vida al ser humano siempre han sido formas y expresiones muy bien expresadas claramente para entender que la idolatría, la fornicación o los procesos de hurto, robios, injurias y calumnias son sancionados para que el ser humano pueda comprender sus desarrollos. Las cajas de plátano, donde eran demasiados, debajo de esas cajas había una plataforma, y en esa plataforma formas de desarrollo del ser humano. Nadie debe caer en eso. Y quienes tienen las responsabilidades para darle a cada uno de sus ciudadanos o formas del desarrollo en distintas formas o expresiones, la paz, la tranquilidad y sus desarrollos honestos. Nunca he tomado un dinero de algo transgresor, inmoral, en asumir responsablemente, y aún en todos estos procederes cortados a través del tiempo, en esta maravilla de la inteligencia y la verdad del Padre Celestial a la humanidad, mi total respeto, responsabilidad, no cambio ni un ápice cada uno de estas conexiones maravillosas que el Padre me requiere a la humanidad en humildad, en honestidad, en lealtad, en convicción y en una total, absoluta expresión sobre mi forma de pensar. Los hackeadores que han usado mi forma, solo ellos serán responsables de las sentencias y juicios que ellos tienen que pagar, como tantos otros seres humanos han sido lamentablemente transgredidos, porque, vuelvo a decir, mi cumplimiento a la humanidad en todo el sacrificio, forma, proceso de la vida, en el conocimiento y en la transgresión de todas las oscuridades, pero la forma que en sí es para todo ser humano también el conocimiento que le ayude a poder investigar y entender en todos estos procesos el conocimiento de cada ser humano en ciencias. Todas ciencias hace el ser humano y arte en su vida. Le permite entender distintas formas para obtener respuestas, aclarar, guiar mejor su vida. En esta misma forma agradezco el sello en Chile, ya está. Mi cumplimiento sobre esa expresión ya está. Y en todo el proceder, lo que el Padre vaya decidiendo, lamentablemente, en esta maldición de la kármica, a mis hijos la posesión mental sobre actos de brujería y elementos que son frascos que se usan donde se coloca orina de aquella mujer que hace kármica este proceso de brujería sin mantener control del ser humano en actos y ritos, orina de la kármica, semen del diablo y de Satanás, y menstruación, que son líquidos y formas personales privadas en el cuidado del cuerpo y en la responsabilidad de cada ser humano en su propio equilibrio de energías y en su propio equilibrio sobre su dignidad y su esencia. Lamentablemente, estas formas de prácticas bajo cementerios, al lado de tumbas, es un proceder para desvivir a esa persona y nunca puede avanzar en su desarrollo honesto y caer en actos de vulneración mental, vulneración de sus energías sexuales y procederes también de distorsión sobre sus dineros.
ellos se apropian de todas estas formas y ese es uno de los conocimientos que el Padre requiere entregarlo a la humanidad. En esta gran verdad, todos los días o procesos de poder ayudar en toda esta transgresión, mi total respeto, responsabilidad, pero mi mayordomía, de colocar siempre o en el proceso ya de esta verdad los límites necesarios y de en todas las formas poder ayudar lo mejor en decisiones, porque cada situación requiere decisiones y procesos de fechas y tiempos para cumplir el proceso mismo de la evolución de cada ser humano. En esta gran verdad, en el punto número 1 agrego muestras y pruebas. Ayer, a las 06 minutos de la mañana, mientras comenzaba casi el despertar en mi oración, que es lo primero, al Padre Celestial en la mañana, en ese momento pasa una moto 06 mientras hacía la oración, vela sobre mi cuerpo. Daré la interpretación correcta como formas de información para que todos estos procesos vayan aclarando mejor las sentencias y los juicios. Es para mí doloroso muchas veces explicarlo y lo digo con el respeto del valor del conocimiento y en el pensar y en el sentir cada expresión de ser humano en esta manipulación de lo más extremo. Agrego, entre comillas, Alejandra, la kármica, la ramera serpiente es proxeneta o procuress sobre todo el continente sudamericano, naciones sobre tráfico de prostitución, de pedofilia y transgresión sobre procesos muy bien resguardados y protegidos lamentablemente por redes de terrorismo, narcotráfico en todos los continentes y en Protección 02-2018, la kármica Alejandra tuvo relaciones sexuales con Epstein y Epstein le asigna a ella ser la proxeneta o procuress en el continente América del Sur, reclutando niñas jóvenes en el proceso de su hija en un acto ritual trisexual sobre actos de ritual de dar a Satanás el alma de su hija para obtención de dinero sobre la música, junto a un profesional de la meteorología, narcotraficante también. En este proceso, entregar todos estos conocimientos ya es el proceso de los cuales ellos tuvieron tiempo para arrepentirse de actos de brujería, de maldiciones, tanto personal en este cumplimiento sobre dar a través del tiempo mi vida a la kármica serpiente y a tomar las estructuras sobre el cuerpo, ritos sobre el cuerpo, de lo cual ya he explicado todas las partes de mi cuerpo. No existe vida en un cuerpo sin partes. La muestra verdadera del amor del Padre Celestial en su existencia, la resurrección extendida y el cuerpo, a pesar de transgresiones y formas de oscuridad, no es exterminado. La energía del Padre Celestial es eterna y le permite al ser humano también entender en su desarrollo mejor esfuerzo diario, el mejor esfuerzo que cada ser humano, la protección del Padre. En esta gran verdad, agrego en esta forma a las 06:08 minutos, donde un proceder de carabineros al llegar en Puerto Varas, un llamado de jóvenes o de personas que estaban en la cuneta o en la calle bebiendo alcohol, botellas de alcohol, 024 de agosto del 2021, desde arriba veo lo que el Padre me requiere explicar, botellas de vidrio. Providencia 2476, Bustos, departamento 055. La kármica y sus redes de narcotráfico, sicariato. Conocimiento absolutamente entregado por compañeros de trabajo en ese tiempo. Silencio, déjelos pasar. Conductas exacerbadas e irrespetuosas. En este proceder, mi responsabilidad y la interpretación de ayer, estos jóvenes
fueron todo premeditado para causar en este carabinero, que el nombre es Javier Figueroa, porque fue específico con él, un tiro en la frente y la muerte cerebral, donde los otros órganos sostienen el cuerpo, pero que finalmente es muy difícil, porque ya la transgresión al sistema cerebral, Providencia 2476, febrero del 2017, actos en un animalito, sacar las material cerebral como formas en actos de ritos ya premeditados sobre también actos que ellos van avanzando en esto. Javier, Vivian, Figueroa, Felipe, mi hijo, segundo, Javier, Julio, mi padre. Todo esto, interpretaciones que el padre en esta conexión se desesperan porque saben que la verdad está abriendo todo este proceder para que nunca más el ser humano vuelva a cometer en seducción, en vulnerabilidad, la transgresión a la vida y el respeto personal de su vida, sus entornos, sus familias y el desarrollo de su prójimo. Y su prójimo son todos los seres humanos. En esta gran verdad, mi dolor. Este carabinero fue hecho esto a las 06. El momento en que la vela de proceso de oscuridad distorsiona la energía magnética que el Padre en mi cumplimiento requiere para entregar esta verdad, los equilibrios sobre la paz, el desarrollo del ser humano, y continúo. En este proceder, estos carabineros que hacen esa forma de poder tener contacto o revisar o tener el conocimiento o el cuidado sobre esas decisiones, este joven, este hombre, con alcohol, botellas de alcohol, ejecuta esta bala en su frente. La muerte sobre el concepto del rito preparado, premeditado, porque el mismo día del asumir el mando presidencial José Antonio Kast. Y es interesante poder entender que 06 horas después, a las 012, era el proceder ya indicado sobre el cambio de mando. Pero el cambio de mando no fue a las 012, se tomó 015 minutos para poder entender aquellos que logran, porque toda capacidad hoy en autoridades y formas requiere de elementos de canalización o formas que puedan guiar en la lectura de energía, la protección para autoridades y procesos que las oscuridades, los kármicos, Satanás, el diablo y la ramera serpiente y sus legiones en todo el mundo, principados, potestades de Satanás en todas las naciones, en todos los continentes, usan de estos actos, sectas satánicas, corrupciones, transgresión, pedofilia, Epstein y toda esta transgresión que se ha hecho a través, la verdad, del Padre Celestial para ayudar al ser humano a volver a ser ser humano. 06 horas después, todo premeditado hace exactamente 02 semanas atrás, por todas estas redes de oscuridad. Ellos se distorsionan la cabeza porque saben que conmigo no pueden mentir y el proceso les llega en su plena arrogancia, el proceso que el Padre les dio para que ellos en libertad decidieran riéndose en la cara del Padre, pero el proceso del Padre y su inteligencia y amor le da libertad al ser humano, pero le da responsabilidades y las responsabilidades están insertas en el juicio, en la sentencia y en la transgresión. En esta gran verdad mi dolor, mi absoluta preocupación, la bendición para esa familia, para que puedan enfrentar los desafíos de lo que esto fue premeditado, que es más doloroso todavía para poder saberlo. Transgredir el proceso, Javier Julio,
para cualquier desarrollo sobre capacidades en esta forma, la transgresión sobre Chile, redes de narcotráfico, motosierras, chainsaw por la calle, que transgreden mi cuerpo en todas las partes de mi cuerpo que han sido sacrificados en otros cuerpos en rituales de cercenamiento de cuerpos y el proceder que también explica Chile. En esta camioneta, día domingo, en las horas de la mañana, llena de, en la reflexión lo expliqué, de material o de elementos que en la tarde fueron llevados y transgredidos sobre un cuerpo sacrificado, mujer 026 años, para tirarlo en la casa de una alcaldesa de Quinta Normal. Interpretación sobre todas las formas y esta gran maravilla del conocimiento de la verdad de la humanidad. Ese mismo día, en horas de la tarde. Todo esto fue premeditada por redes de narcotráfico, sicariato, prostitución, pedofilia, terrorismo, sectas satánicas, para poder transgredir 0,26 años esta joven, mis 0,20 años, como el conocimiento 0,20 años del extraterrestre, después decirle al Papa Juan 23 a los 0,20 años después, diga la verdad. En todo mi respeto, mi responsabilidad, que el Padre Celestial, con mi total humildad, honestidad, convicción, estados de la conciencia, la muestra absoluta de la presencia del Padre Celestial en su luz, el Espíritu Santo, que vive en mi proceder cumplimiento en un cuerpo absolutamente físico, cercenado en todas las partes. La transgresión sobre sistemas digitales, el diablo, los kármicos y estas redes de transgresión sobre sicariato, narcotráfico, que toman elementos en la tecnología para estar a metros en un auto con sistemas que transgreden toda conexión, sistemas telefónicos, sistemas en YouTube, televisión, internet, y todo lo que ellos hacen porque no quieren que la humanidad sepa, porque ellos se benefician de todas las transgresiones y el terror al ser humano. En esta gran verdad, vuelvo a decir, lo lamento, la interpretación sobre las formas, y ellos se creían inteligentes. Lamentablemente en todas estas formas se muestran tal cual, con su propia inconsistencia y ya su desesperación por no ser descubiertos, siguen cometiendo sus actos, porque la verdad del Padre es la existencia de toda esta verdad. Continúo. Punto 02. Ayer he explicado lo que pasó desde el 010 de enero hasta el 010, 12, 15 de febrero. 012 entierros bajo la calle, sobre el proceso de la cuneta y este pequeño césped donde había un terminal de riego que parecía, que se suponía que estaba haciendo un pequeño chorrito. La primera instancia, dejar una columna como elevación de un entierro, Fanta Halloween, en su venganza de la kármica sobre el proceso de todas estas redes, para poder acallar mi concepto en esta gran verdad desde mis 03 años, Lira 013 24, 2476, Bustos, Providencia, el centro vi la energía del Padre en representación, cumplimiento, misión a la humanidad de la verdad del Padre Celestial, y el proceder 064, año 01964, mis 3 años sobre el proceder del pacto, del sacrificio de la verdad, mi cumplimiento a la humanidad a través del tiempo, siempre guiada por el Padre, nunca dormida a pesar del sótano, basement, mi expareja Alejandra. Esta gran verdad. Ayer, tratando de buscar que después de 03 días de estos 03 entierros, primero blanco con naranja, segundo celeste con rojo,
Y luego el tercer entierro abierto, de nuevo lo abren en ser un mes de algo que era solamente corregir un terminal. Ni siquiera un niño podría entender que eso tiene razón y coherencia. Estos 03 entierros son la forma de poder sellar sobre los procesos de terminales y cajas de Chilectra, Enel, aguas andinas y gas combustible, todo bajo las mismas cajas donde se hizo esta expresión de algo extraño, una loma encima que representa con un palo parado el epitafio. Ahora el color representa las llaves de paso de cañerías, color rojo, color azul celeste y el concepto de la bomba blanca, la columna cortada a la mitad, que las expresiones de las grabaciones y videos están en mi blog, y el proceso del naranja como la unión del verde con el naranja. En el desarrollo de todas estas expresiones usaron los colores para poder transgredir el corte y en la filtración que de repente aparece en mi lavamano, algo que no tiene razón. Buscando la solución, tratamos de arreglarlo, no se puede. Y aquí viene mi total verdad a la humanidad. Yo ya sabía, por supuesto, porque el Padre necesita de una expresión para conectar y no difamación, injurias, calumnias o formas de la transgresión de los actos de oscuridad y redes de oscuridad, corrupciones totales. Lo siguiente. En el momento en el cual buscando las formas, porque toda transgresión sobre mis desarrollos han sido manipulados sobre actos judiciales falsos en procederes y diagnóstico donde expliqué a los procesos de psicólogos en esos actos que hicieron injustamente sobre mi cumplimiento lo manipulado a través del tiempo. No contándole a mi familia lo que pasaba sobre actos paranormales en mi vida. Me acostaba en mi cama y sentía el golpe feroz como un animal me tiraba al otro lado de la cama. Desaparecía dinero de mi cartera y muchas cosas más. En ese proceder, mi auto perdía cada vez que venía Satanás en el proceso del sacrificio, cumplimiento, ¿verdad? Perdía la batería y la energía. Todas las veces tenía que buscar a alguien para cargar de nuevo la batería. Entes de oscuridad, manipulación a través del tiempo, por transgresión y formas para difamar e injuriar y cortar absolutamente mi veracidad, honestidad sobre este proceso. En esa gran verdad le comento a mi familia, supuesta familia que crió mi proceso de cumplimiento, sabiendo muy bien desde muy pequeña mi cumplimiento, sabiendo que soy ángel extraterrestre, energía del Padre Celestial Omni en todo este proceder, porque esto fue entregado a ella en esta forma y se le entregó con esto dineros del cuidado sobre mi tiempo, preparación y también cuidados de dinero donde yo en cierta edad decidía si lo tomaba en sí como yo sola o como un proceder de mis capacidades protectoras sobre este gran cumplimiento de la humanidad. En este proceder agrego ayer en la ATP Paribas Open en tenis un elemento interesante de las spots publicitarios, una nieta hablando con su abuela y le dice, la abuela, he hecho todas las transferencias, pero los bancos me protegen sobre todas estas formas, varias transferencias, pero ¿cómo? Entonces la nieta le dice, sí, pero no des tu clave. ¿Y por qué hace tantas transferencias? ¿De dónde saca para hacer tantas transferencias? Otro elemento interesante para poder entender esta gran verdad salvadora al ser humano. Al continuar en este proceso, ayer, viendo cómo se deteriora una y otra cosa sin mayor razón, los pasos de las motosierras y chainsaw absolutos sobre esta gran verdad.
No diré nombres, pero diré expresiones. London Boys, Rodrigo Villegas, Festival de Viña, 02026, London Boys. Continúo. Cuando voy con mi hijo, después del proceder del cambio de mando, sintiendo ya la tranquilidad y todo ese proceso sellado por el Padre, para que toda esta administración, gobierno, el Padre en este sello que me requiere, sabiendo que daba de un proceder, una pausa, un proceso de amor, sellando ya todo esta verdad sobre conceptos de entrega de la reflexión Vivi ET, el nombre que tiene mi canal, mi gratitud a YouTube, permitir todo y cuantos seres humanos en su conocimiento, formas de poder controlar a aquellos que copian, hackean o transgreden Gabriela Guevara y tantas otras expresiones en su presentación de sus distintas capacidades. En este proceder, cuando voy con mi hijo, decidimos ciertos elementos y luego a mi hijo se le ocurre y me dice: oye mamá, existen estas bombas que se pueden cambiar y a lo mejor lo podemos hacer nosotros. Perfecto. Llegamos al lugar de la ferretería y la ferretería tiene bombas distintas, sifones llamados así, para poder cambiar la parte baja de estos elementos. El primero era de color blanco. Toda la bomba, el sifón de color, la bomba, Kylie Minogue. Otro elemento que se une en esta transgresión que ellos pensaron que nunca se iba a saber. Y en esta verdad, blanco. El Señor me muestra esta forma del sifón y yo digo, sí puede ser. Pero a mi hijo se le ocurre: mamá, existen también unas que son metálicas. Y en ese momento en que el Señor, el vendedor, trae la bomba metálica, hace un acto con la misma bolsa de donde está este elemento y mi cuerpo logra un cambio estructural impresionante. Testifico, confirmo que toda verdad viene del Padre y en mi cumplimiento, mi total honestidad, que ha sido un proceso a través de toda mi vida. Y es una convicción sobre esta gran verdad con carácter, con forma, con convicción, con respeto, con honestidad, con lealtad de esta maravilla de la luz del Padre Celestial, la transgresión de pagar en formas, con dólares. Todo proceso de ritual de oscuridad es witchcraft, excavaciones de ritos como proceder de poder transgredir mi desarrollo y cortar mis cañerías sobre proceso que representa mi cuerpo, todo el universo en el centro del Padre, la corteza, José Massa, el agua, las aguas al mundo. La transgresión de este rito pensaron que nunca se iba a saber, porque el acomodo se hizo con la bomba distinta. Muestra la transgresión en toda esta verdad que el Padre requiere en mi total autenticidad, honestidad, concepto de la verdad, lo que se hizo ahí abajo. Está unido en esto este deportista. Y lo lamento decir, porque la transgresión de mi frente es un concepto que cambió drásticamente de la noche a la mañana. También involucrado en esto, el diablo involucrado en esto, la kármica serpiente Alejandra, familia en parte de esto, en todo este acto que se hizo de codicias, envidias y la manipulación de todas estas verdades a la humanidad. Mi total respeto, responsabilidad en esta maravilla de la verdad se concluye, se concreta una transgresión sobre actos y prácticas de oscuridad de aquellos que pensaron que se iban a librar. Acabaste con el narcisista. Camino del elegido. Tenías razón. La investigación permitió ver
que esa persona transgredía hasta los sistemas en televisión, colocando estos ruidos que en canales diversos lo ha hecho a través de estos últimos días con mayor forma. Cambia un canal a otro en los distintos videos de YouTube, algunos con este chirrido y otros no. Pero sí cuando la transgresión del conocimiento de audios es para todos los canales. No, solo eran algunos. Este deportista que lamentablemente transgredió mi frente. Un acto rito hecho también con otra mujer, Score, y la conexión por teléfonos satelitales de redes de narcotráfico, crimen organizado, sectas satánicas, sacrificios de cuerpos para ser usado en la profanación, la alcaldesa de Quinta Normal y la misma camioneta en la mañana del día domingo 08 fue hecho ese acto para poder cortar cualquier desarrollo sobre actos de desarrollo en administraciones o formas también, como cada ser humano así lo requiere. En esta reflexión, mi total respeto, responsabilidad sobre la verdad y la manipulación de todas las transgresiones, vuelvo a decir, al sellar esta reflexión. Y por supuesto, redes de sicariato y narcotráfico, el meteorólogo en el extranjero. Todos participan de sectas satánicas, de sacrificios de cuerpos, de orgías sexuales y transgresión, y lamentando desde el inicio el grave accidente, o sea, el grave crimen premeditado. Desde el sábado de la semana antepasada, el nombre del carabinero como una forma de orden, el conocimiento del Padre, orden a la humanidad, tomando del elemento de su nombre, Javier, el centro, la BI y el proceso Figueroa, como el nombre de Felipe, mi hijo, que también en su desarrollo y sus capacidades requiere su propio proceso libre. Javier, mi padre, Julio, muy relacionados sobre actos de políticas y formas durante el tiempo en el cual pude tener cierta relación muy pequeñita como padre protector, cuidador. Esta es la gran verdad maravillosa de la existencia y todos los procederes de transgresiones sobre este gran cumplimiento, misión sobre todos los actos que el ser humano iba a cometer y transgredir, la verdad, la paz, el amor, el desarrollo de la vida, el valor de las familias, el valor del desarrollo y generaciones tras generaciones. En esta gran verdad lamento y confirmo mi cuerpo al mostrarme este sifón. Mi cuerpo tuvo el cambio. Con todo el respeto, la responsabilidad y la humildad, al concluir sellar esta reflexión, mi cuerpo representa el mundo, en el centro la corteza. José Massa, vuelvo a decir, con el respeto y la gratitud del conocimiento del agua, el Padre Celestial, en el centro, 024 de agosto del 02021, ascendida sobre el alto, muy alto en el cielo, y el proceder que el Padre así me requiera, descienda. El ángel que desciende a atar a Satanás, a la dragón viejo, Apocalipsis 0:20, la Biblia. Satanás, la ramera serpiente, el diablo y sus legiones, sobre todo proceso de verdad para liberar al ser humano sobre todo acto que Satanás ha logrado vulnerar, sobre todo las capacidades, el valor del ser humano, su desarrollo, su paz, su amor, su dignidad, su decencia y su proceso de evolución. Mi gratitud a los canales. Ayer Fiore Pucheta, en una de sus expresiones, en todas estas formas, el tarot que apoya por boca de 2 y 3 se sabrá la verdad, como formas uso los elementos que ayudan en este proceder sobre mi cumplimiento a la humanidad a través del tiempo. Fiore Pucheta y conceptos también en ciertas capacidades sobre camino del elegido y
el universo del elegido y canales que van ayudando en estos conceptos. Ayer centrado solamente en sellar el proceso, el cuidado de la familia de José Antonio Kast y el proceder de José Antonio Kast y su mandato, su gobierno durante estos siguientes 0504 años. La verdad es la maravilla del Padre Celestial. Ellos son responsables, tuvieron tiempo para arrepentirse, les sugerí ciertas soluciones en la transgresión por encontrar en sí que ellos no sabían, siempre supieron. Y lo lamento con todo mi respeto, están todos involucrados y el proceso que corresponde a dar el concepto tanto en la consecuencia, ellos pagarán sus consecuencias y las consecuencias. Son procesos justos en el cielo y en la tierra. Para eso los elementos que permitan en esta investigación mi total apoyo, aporte sobre estos conocimientos, mi reputación y cumplimiento a la humanidad intachable. Mis dineros que llegan a mis manos son procesos absolutamente siempre honestos. Y la transgresión sobre estas formas, mi total respeto, verdad, sin ninguna venganza, mi total respeto al proceder. Lamento decir que la vuelta de ayer al concluir esta reflexión venía pensando cómo el ser humano puede hacerle daño a otro ser humano. ¿Cómo puede premeditar con tanta maldad y pérdida de equilibrio transgredir la vida del ser humano? Y pensaba cómo ellas estuvieron presentes cuando cercenaron mis piernas en el acto en Providencia 2476 a las 0:11 de la noche después de un día de trabajo y sentir que alguien cortaba mis dos piernas, el muslo alto que se une al tronco, donde el dolor era insoportable de alguien cortando mis piernas, ambas piernas. Participaron en ese rito por transgresión generacional al acto de Satanás a todo el mundo. Si el ser humano ubica sus ojos y la mirada sobre el mundo, podrá entender dónde están las mayores transgresiones a la altura de mi cuerpo y la altura a la humanidad. El dolor de sentir como que algo cortaba mis piernas. Fui al doctor al otro día, nada, no tiene nada. Deportista por siempre, elementos de uso sobre estados de la conciencia y la transgresión a la energía. Satanás sentía cómo se reía en una forma de sentir sus voces alrededor mío. Y en la participación para hacer estos actos se requiere de aquella familia que es parte para dar este rito. Josefina González, que hay una foto expuesta dentro de mi blog y una de sus hijas. Estos actos se hacen por transgresión de generaciones tras generaciones donde tiene que participar parte de esa familia para dar el rito. No podía pensar cómo ellos podían hacer esto. El dolor, por supuesto, como el concepto de transgresión ya superado sobre las formas, la verdad del Padre cae con amor, con suavidad. Mi mejor deseo para que Chile pueda avanzar, mi total apoyo en todas las formas que sea necesaria, como la participación de todo ser humano en su propia casa, su país. Con mucho amor y respeto cumplo este proceder en su país con todo mi respeto, amor, absoluta transparencia, que en el proceder, lo que el Padre requiera, mi cumplimiento en toda esta forma. La transgresión de este día, elementos manipulados sobre la mente y control mental de 08 atrás de la espalda de mis hijos, entes de oscuridad y transgresión generacional, en esta gran maravilla de la verdad, y en mi cumplimiento 0324 atrás de mi espalda. Elementos y formas se van a ir entregando en esta gran verdad como el Padre Celestial así requiere. Mi gratitud en las capacidades, en el deporte, en los mejores esfuerzos y el elemento de cada uno en esta gran verdad. Mi amor hacia cada ser humano y mi forma de ver al ser humano es encontrar sus habilidades, sus cualidades y su proceso personal,
mi mejor disposición para poder ayudar y apoyar en verdadero corazón, así como es el Padre Celestial en su amor incondicional, en su inteligencia incondicional, mi total estructura con visión, no cuestionamiento sobre este gran concepto donde la luz se muestra en toda su expresión, mi sacrificio, todo el proceder de mi etapa, tiempo, en el desarrollo, abundancias de otros, aquellos quienes sí lo supieron hacer en su propia responsabilidad, su bendición. En aquellos, en el gran proceder desde el año 02000 en adelante, el cumplimiento sacrificio de la unigénita del Padre, el Espíritu Santo, el cuerpo muerto sobre las partes, sacrificios y formas que son el conocimiento, para que el ser humano también reciba sobre su propia vida aquello que no tiene solución en medicamentos, busque con amor y con humildad toda energía, capacidad que le permita entender su vida y así, entre todos, atamos las oscuridades y la vida vuelve a ser la vida que el Padre siempre ha querido al ser humano y en la transgresión ellos, sus sentencias, sus juicios, por haber atado a la humanidad a sus propias transgresiones, falsificaciones, falsas promesas, engaños, mentiras, estafas, extorsionadores, sobornadores, controladores, falsificación de identidad y en grandes redes la transgresión a la humanidad, actos y corrupciones, pedofilia, transgresión, Epstein 02018, Alejandra y relación sexual para otorgarle a ella ser la proxeneta de todo Sudamérica. En esta gran verdad, todas estas redes coludidas para poder tapar la transgresión de las partes de mi cuerpo y las bolsas de colostomía que la muestren su falsedad, la transgresión y las consecuencias que ellos tienen. Todos SIDA, todos cáncer, transgresiones sobre las partes de su cuerpo bajas por la transgresión misma de ser entes inmateriales en degradar su cuerpo a entes de oscuridad, vampiros. La gran verdad del Padre Celestial cae con amor, con justicia, con verdad y con actos y sentencia, para que la humanidad sea libre sobre todos estos actos y en conceptos de drogas y excesos de alcohol, botellas, la sentencia que corresponde por actos de quitarle la vida, en la pérdida de la conciencia del ser humano, el respeto a la vida y el ser humano, hombres y mujeres, hombres de buen desarrollo y en el concepto a través del tiempo, Cristina Helves, hombres hecho y derecho y mujeres hechas y derechas. Este proceso en el amor, en el respeto, pero en el equilibrio justo sobre la vida y el desarrollo del ser humano. Sello esta reflexión con la gratitud de todos quienes, entre todos, hacemos este proceder. El sello es Chile, del Padre Celestial, estos 4 años que Chile puede aprovechar en su desarrollo y los actos que corten todos estos procesos de transgresión y del desarrollo, paz, amor, que el Padre Celestial guía a la humanidad. Sello esta reflexión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es.